Esta es continuación de la lección que estábamos estudiando la semana pasada sobre la teoría de la evolución. Pero antes de continuar, quiero invitarles a que busquen el Salmo 145. Y siempre tener, ¿verdad?, una porción bíblica apoyando nuestra fe antes de continuar con la lección. ¿Ya lo tienen? Que me siguen con la vista. Dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Una de las cosas que estamos haciendo a través de estas clases, a través de estos estudios, es celebrando las obras de Jehová y anunciando sus poderosos hechos. Dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Dice: y en tus hechos maravillosos meditaré. Estamos meditando en los hechos poderosos de Dios en cuanto a la creación. Dice: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. De tantas evidencias, hermanos, que vamos a ir dando durante esta serie de estudios, cada cosa que usted vaya aprendiendo, vaya compartiéndolo con otra persona, hablándoles a otros de los hechos estupendos de Dios. Dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Mira cuántas veces en el Salmo repite la idea de hablar del poder de Dios, de sus hechos, de sus obras, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Y se sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Glorificado sea el Señor. Hermanos, en la clase de la semana pasada, estudiando acerca de la evolución, presentamos los 5 símbolos principales de esta teoría. Estuvimos hablando del experimento de Miller, del árbol filogenético de Darwin, el embrión de Haeckel, el eslabón perdido y la similitud estructural ósea. Dejamos para la clase de hoy la 4 y la 5. Pero vamos a ver brevemente, sin profundizar como hicimos en esta ocasión, los 3 primeros para ir teniendo una idea, especialmente si usted está aquí, que no está por primera vez en estas clases, tenga una idea de lo que estamos nosotros haciendo. El experimento de Miller, ¿de qué se trataba? En el 1953, un científico llamado Miller, él realizó un experimento creando una atmósfera como la que tenía la Tierra primitiva y enviando electricidad a la misma, produciendo aminoácidos, los bloques constructivos de la vida. O sea, es un hombre que trató de crear, repito, la atmósfera primitiva y logró producir aminoácidos. Dice que un científico se dirige a Dios y le dice: Dios, los cristianos dicen que tú existes y que eres el creador. ¡Ja! ¿Sabe qué? Ya no te necesitamos. Porque la ciencia finalmente ha figurado una manera de crear vida de la nada. En otras palabras, podemos hacer ahora lo que según estos creacionistas afirman que tú hiciste en el principio. Pero para asombro del científico, que lo que se estaba era burlando, él
escucha una voz. Y era la voz de Dios. Y le dice, oh sí. Y dime cómo lo han logrado. Dice el científico, ¿no? Se asombró de que escuchó aquella voz. Dice, bueno, ahora podemos tomar de la tierra una mezcla de químicos orgánicos y crear moléculas biológicas como son los aminoácidos, las partes esenciales de una proteína. Y el científico se agachó en su laboratorio, empezó a tomar un puñado de tierra y comenzó su experimento. Y vuelve Dios y le dice, no. Usa tu propia tierra. Exactamente. Usa tu propia tierra. Eso fue lo que trató de hacer Miller. Pero, hermanos, suponiendo que un día se llegaran a producir aminoácidos de una atmósfera realística, lo cual no es posible químicamente, se estaría muy lejos de crear una célula viviente, porque tendrían que tener el número correcto, el tipo correcto de aminoácidos que se vinculan para crear una proteína molecular. Yo les traje aquí, yo no quiero profundizar en el ácido desoxirribonucleico, a ver quién lo puede decir. A ver, ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Bueno, ese es el ADN, ¿verdad? El ADN más o menos luce así. Yo de esto vamos a hablar cuando traigamos la evidencia sobre bioquímica. Vamos a hablar más acerca de esto. Yo les dije que más o menos era prácticamente un tipo de cinta que hay en el núcleo de una célula, ¿verdad? Y me equivoqué en un dato que les dije. Yo siempre tengo problemas en las medidas, porque resulta ser que es más increíble de lo que nosotros pensamos. Yo les había dicho a ustedes que el ADN medía 6 pulgadas dentro de la célula, lo cual es increíble, que en una célula infinitesimal, dentro de su núcleo, haya este tipo de cinta con toda esta información que mida 6 pulgadas. Pero el problema fue que me equivoqué. El problema es que mide 6 pies. 6 pies. O sea que si eso se estira de punta a punta, se llega a estirar, mide 6 pies de largo, el ADN. Bueno, el asunto está con el experimento de Miller, es que es imposible que se pueda crear todos los aminoácidos que se necesitan para todas las proteínas que componen una célula viviente. Hermano Julio me estaba compartiendo un ejemplo que él escuchó de un mensaje para tener una idea de lo que está tratando de hacer Miller, lo cual es imposible. Él me estaba comentando que si usted coge todas las piezas de un Cadillac convertible, ¿verdad? Todas las piezas. Lo que Miller recomienda es que usted tira todas esas piezas al aire y que cuando caigan, ya caigan ensambladas en un carro convertible. ¿Usted cree que eso sea posible? Bueno, es imposible que se pueda formar una célula viviente de la manera que lo presenta Miller. Pero no hablamos solamente de ese experimento, sino del árbol filogenético de Darwin. Que ustedes saben que él dice que toda criatura viviente tiene un ancestro en común y el proceso de selección natural llevó al desarrollo eventual del número incontable de organismos que vemos en el mundo moderno. El problema está con los estudios de moléculas que hay ahora, sobre todo del RNA, lo cual yo les había dicho a ustedes que es la molécula que le copia la información al ADN para poder unir los aminoácidos correspondientes y poder formar una proteína. Bueno, eso es diferente en los animales que ellos mismos dijeron que venían unos de otros y que formaban un árbol o venían de un tronco común. Bueno, ha comprobado de que no es así.
de que vienen de diferentes árboles, si se pudiera llamar. O sea, los mismos ejemplos que ellos usaron para decir, por ejemplo, una babosa, un gusano, un sapo, buscaban similitudes y con el estudio del ADN y de este RNA ha mostrado que son diferentes. Así que queda descartado también este ejemplo que ellos presentan. Hablamos del embrión de Hatke, lo cual él puso diferentes embriones de diferentes animales paralelos unos a otros para decir que mientras que estaban en forma de embrión, pues ellos eran iguales. Eso mostraban que venían de un común ancestro. Pero todo eso estudiamos la semana pasada, que según los embriólogos, los embriones de los vertebrados comienzan luciendo diferentes en su temprano estado celular, y que la división celular de un mamífero es radicalmente diferente de otros de cualquier otra clase. En otras palabras, Haskell decía, y eso era algo que también Darwin apoyaba, que en su inicio todos los embriones eran iguales, tenían la forma de un pez. Pero los embriólogos han comprobado que no es así. Al principio todos son diferentes. En el tiempo, a mediados, se empiezan a asemejar un poco para terminar completamente diferentes. O sea que no puede ser probable. Entonces entramos en lo que es el eslabón perdido, que es la cuarta evidencia que ellos presentan. O sea, estamos desarmando la teoría de la evolución con estas 5 evidencias que ellos usan para aprobar su teoría. Ya hemos avanzado un poco más en el curso. Ya dejamos atrás el origen de la vida y todas esas cosas, según los hechos de la naturaleza. ¿Cuáles son los 2 hechos de la naturaleza? Los 2 hechos existentes que tenemos que probar. ¿Cómo? La materia y el espíritu, o lo que es la personalidad. Son 2 hechos de la naturaleza que tenemos que apoyar. Aquí tenemos una representante de la materia, Catalina. ¿Okay? Y los representantes de lo que es el espíritu o la persona somos nosotros mismos. Así que somos hechos evidentes de que estas 2 cosas existan. Pero todo eso ya lo hemos dejado atrás y estamos avanzando hacia el teísmo, que es nuestra... Uy. Que es el teísmo, el cual estamos llegando poco a poco, pero antes de tratar el teísmo, tenemos que desarmar la evolución, que es la enemiga número 1 del creacionismo. Vamos al eslabón perdido. Cuando Darwin publicó el libro El origen de las especies, él admitió esto. Todos estos datos son importantes, hermanos, porque noten que comienzan diciendo una cosa y después cuando, según los descubrimientos, resultan otras. Y esa es la manera de poder comprobar que lo que dicen es falso. Lo más impresionante de todo esto es que siguen publicando y vendiendo esta teoría como la única. ¿Recuerdan la ley de la inclusividad? De la exclusividad, donde no permitían ningún tipo de otra teoría, sino solamente la evolución. Pero ¿cómo es posible si lo que ellos mismos dicen se está desaprobando? Bueno, en su libro, El origen de las especies, él admitió la objeción más grande y obvia que pudiera ser usada contra mi teoría sería que los restos fósiles fallaran en respaldar mi hipótesis. Fíjense lo que él dice. No sé si han entendido bien lo que le estoy diciendo. Él dice, la objeción, o sea, lo contrario a mi teoría es que los restos fósiles fallaran en respaldarla. Dice, porque si las especies descendieron gradualmente de otras especies, entonces se vieran innumerables formas de transiciones. O sea, él mismo lo dice, él mismo dice, si va a comenzar todo con una molécula
biológica. Y de ahí comienza todas las transiciones de la vida. Quiere decir que los arqueólogos o los geólogos van a poder apoyar mi hipótesis encontrando, dice, innumerables, tienen que ser innumerables, porque cualquier mínimo de variación que hay entre una especie y otra, sea en complejidad, sea en diversidad, en lo que sea, requiere una variación. Entonces tendrían que ser innumerables las variaciones, las transiciones que se encontrarían en lo que es los restos. Darwin decía que el problema era, o sea, que los restos fósiles estaban incompletos. En el momento en que él estaba escribiendo su teoría, él dice, bueno, es que no contamos con todos los descubrimientos. Él dice, en un futuro ellos van a vindicar mi teoría. Bueno, según Michael Denton, en su libro Evolución, Teoría en Crisis, la experiencia universal de paleontología, dice, mientras las rocas continuamente revelan nuevas, extrañas, impresionantes formas de vida, lo que sí nunca han revelado son las formas transicionales de Darwin. A pesar de la tremenda actividad geológica en todas las esquinas del planeta y a pesar del descubrimiento de muchas y desconocidas formas, la infinitud que debiera de conectar eslabones no se ha descubierto. Y ellos ponen como ejemplo el Archaeopteryx. El Archaeopteryx, más o menos luce así. El Archaeopteryx, según ellos, fue encontrado mitad ave, mitad reptil. ¿Okay? Y dice Wells que es un ave con plumas y es muy diferente a un reptil por su sistema de reproducción, su estructura ósea, sus pulmones, su distribución de su peso y sus músculos. O sea, al ellos encontrar ¿cómo pudiéramos llamarle? Esta cosa rara, al ellos encontrar esto, ellos dicen, ahí está. Ellos dijeron, comenzando, la vida comenzó en el mar, de los anfibios fueron a los reptiles, y de los reptiles se convirtieron poco a poco en las aves. Entonces fueron, según el proceso de selección natural, adquiriendo nuevas estructuras y nuevas cosas para poder adaptarse a su medio ambiente. Entonces encuentran estos restos de esta ave que tiene este estilo, o esta forma, y ahí dice, aquí está, esto está apoyando nuestra teoría. Pero dice Well que no es un ser mitad ave, mitad reptil, sino es un simple ave con plumas, y que es muy diferente a un reptil por los sistemas de uno y otro. Lo más fascinante es que tenemos el Archaeopteryx, que no puede negar que es un ave, pero sus huesos encontrados de hace millones de años aparentan ser de un reptil ancestro. Yo siempre se los he dicho, que es increíble, para mí esto es increíble, encontrar que el hijo encuentre al abuelo y que el padre esté desaparecido. Es lo que no es razonable. No tiene lógica. ¿Cómo tú vas a encontrar el más antiguo y tener en este momento un ave y un reptil que son completamente diferentes? ¿Y qué pasó con el eslabón del medio? ¿Por qué no lo han encontrado? Y acuérdense que este es con esta especie. Ahora piensen en la innumerable cantidad de especies que hay, cuántas transiciones tienen que haber habido para llegar a todas esas especies, porque no lo encuentran. Usted se va a quedar frío con lo que usted va a escuchar hoy. En 1985, Larry Martin, un paleontólogo de la Universidad de Kansas, dijo, el Archaeopteryx no es un ancestro de ningún ave moderna, es un miembro de un grupo de aves totalmente extinguido. El evolucionista Pierre Leconte está de acuerdo que por eslabón se requiere decir que es un estado transitivo necesario entre clases
como reptiles y aves u otros pequeños grupos. Un animal que despliegue características que pertenezcan a dos diferentes grupos no puede ser tratado como un verdadero eslabón hasta que sus estados intermedios no sean encontrados o mientras que el mecanismo de la transición se mantenga desconocido. Hay un problema aquí a tener en cuenta. Recuerden que lo que yo les estoy proveyendo, hermanos, todo esto es material de científicos. Esto es material de científicos. Las empresas de fósiles, ellos saben que hay mucho dinero en medio. Un chino paleontólogo probó que alguien le había pegado la cola de un dinosaurio a un ave primitiva. Alan Feduccia, un biólogo evolucionista ornitólogo de la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, dijo: es difícil saber cuáles de los fósiles que hay son falsos o verdaderos. Escuchó que hay una factoría de fósiles falsos en el noreste de China, en la provincia Liaoning, cerca de donde se han encontrado los depósitos de recientes dinosaurios con plumas. Yo les tengo aquí un ejemplo. Aquí tenemos los chinitos excavando. ¿Okay? Todos estos, donde precisamente en ese lugar donde elaboran todo esto es donde aparecen los descubrimientos. O sea, muy conveniente que digamos. Okay, ese es en cuanto a este animal, pero ¿qué del hombre mono? Ese es el que más nos interesa a nosotros, ¿no? Nos interesa porque yo quiero por fin saber si mi bisabuelo era un orangutángulo. Yo necesito saber eso. Ok. Sí, ya sé. Sí, pero hay mono blanco también. Hay monos blancos también. Sí, señor. Muy bien. Okay, ¿qué del hombre mono? La misma idea, hermano. De nuevo, ¿cómo vamos a encontrar al abuelo y no va a estar el padre? Es ilógico. Y que hayan pasado tantos años y que estos arqueólogos y geólogos continúen en su trabajo, en su tarea continua, porque este es un trabajo que hacen continuamente, y que no lo hayan encontrado. ¿Okay? La enciclopedia describe cómo un científico inglés, Eugene Dubois, excavando en las islas de Indonesia en el 1891 y 1892, sacó unos huesos del fondo de un río. O sea, vamos a hablar de el hombre caverna, como le llaman, que es más popular, ¿verdad? El hombre caverna. A lo cual le llamaron Javamen, le llamaron así. Y dijo que tenía unos 500.000 años y que era el eslabón o enlace perdido entre simios y humanos. Yo no dudo de que encuentren algún tipo de fósil de un tipo de ser humano medio encorvado o así con su figura así de esa manera. Hay que tener en cuenta de que cuando el Señor le dijo allí en la Torre de Babel que confundió las lenguas y les dijo de todas maneras los obligó a fructificar y llenar la tierra de habitantes, que en ese tiempo el hombre era perfecto. Cuando decimos el hombre era perfecto, tenía una raza perfecta. Raza perfecta significa que tenía la perfecta producción de melanina en el cuerpo. Melanina son las células de pigmentación que nosotros producimos en el cuerpo para responder a la luz solar o al lugar donde nosotros estemos. Esto es un estudio más profundo, lleva muchos detalles, pero bueno, lo que queremos decir es que la raza perfecta tenía en ese balance la capacidad de producir poca melanina y poderse adaptar a los lugares del norte, a los lugares fríos, donde no hay mucho sol, y de esa manera
poder obtener suficiente, de esa manera poder subsistir a la poca luz. Y también esa pareja perfecta o ese grupo perfecto tenía la capacidad de producir mucha melanina para poder adaptarse a los lugares de mucho sol y de esa manera poder obtener la producción de vitamina D. Si una persona con mucha melanina en su cuerpo, lo cual nosotros le llamamos los morenos, con mucha melanina en su cuerpo, viviera en los lugares del norte, moriría por la falta de vitamina D. Y eso produce que los huesos se encorven y los huesos se desfiguren. Y si una persona con poca melanina vive en los lugares de mucho sol, también es perjudicial porque no tiene protección y puede morir fácilmente de melanoma, cáncer en la piel. Por eso es que ustedes ven que, y eso es una prueba, un hecho de cómo vemos los habitantes de la Tierra, que casi todo el centro del planeta Tierra son mulatos, lo cual es la raza perfecta. Es la raza perfecta porque produce un balance de melanina. Y ustedes ven en los lugares de mucho sol, las personas con mucha melanina, y en los lugares del polo del norte, personas blancas o rubias. Los albinos, por ejemplo, es una normalidad que no producen melanina, y por eso es que ustedes los ven de ese color, porque se transmiten los vasos capilares, y la persona coge ese rojo, es porque no tiene mucha melanina. Los chinos que producen, que ustedes ven que tienen un color amarillento, es debido a que como en esas zonas hay muchas tormentas de arena, bueno, Dios hizo que se adaptaran a ese ambiente, produciendo que su piel tuviera una capa más gruesa de grasa. Y por eso al tener una capa más gruesa de grasa, se refleja un color amarillo. También sus párpados son achinados porque ese párpado también tiene una capa gruesa de grasa para que los ojos tuvieran protección contra las tormentas de arena. Pero como dice Hechos, todos los seres humanos somos de un solo linaje, una misma sangre. Por eso nosotros los cristianos no tenemos lugar ni para el racismo, ni para decir que uno es más bonito que otro, porque en ese caso, si vamos a decir la raza perfecta, es la raza mulata. Mulata. Las otras dos extremos son variaciones para poder adaptarse al planeta y al mundo. Entonces, lo que han encontrado en los huesos del Javamen son personas que murieron encorvadas por la falta de sol o por la falta de vitamina D. Pero bueno, en cuanto a este experimento que hizo este hombre Eugene Dubois, este científico inglés, ahí en Indonesia, Javamen consistía solamente de una capa de un cráneo, un hueso fémur, 3 dientes y una gran imaginación. Eso fue todo lo que encontraron. O sea, no fue que encontraron una persona completa. Encontraron estas cosas. Estudios posteriores comprobaron que eran restos de un ser humano y el hueso fémur no pertenecía a la misma persona. O sea que aún lo que encontraron, el fémur no era de él. Entonces, todas estas cosas a veces, hermanos, simplemente la venden, la dicen, las personas la creen, siguen apoyando su teoría y pues no crecen en cuanto al conocimiento de Dios. Bueno, nuestra quinta evidencia, sí lo oiga.
Claro, cada género. Claro. Ok, vamos a hacer, hermano, diga. Ujú. Mulata. La raza india. Claro. Exacto. O sea, es una manera como Dios, ya que esa primera pareja podía producir poca o mucha melanina, fue una manera que a través de los años Dios controló para que pudieran haber habitantes en todas las partes de la tierra. En ese tiempo es obvio que hubieron estas transiciones, que por eso que al morir y encontrar estos fósiles, encuentran las personas encorvadas. Pero ya saben ya que Java Men no existía. Java Men fue prácticamente producto de la imaginación de este científico. Okay, nuestra quinta evidencia son las similitudes en extremidades. ¿De qué se trata esta evidencia? Se refiere a la homología entre las extremidades de los vertebrados. O sea, dibujos similares de la estructura ósea de un ala de murciélago, la aleta de un cerdo marino, una pata de un caballo y una mano humana. Después ustedes, si se acercan aquí, perdón, van a poder ver todos estos experimentos en una forma visual que puedan tener mejor idea de lo que estamos hablando. Entonces, cuando ellos ponen estas cuatro extremidades juntas y encuentran una homología, quiere decir que cosas que se veían similares, ellos dicen, aquí está la de nosotros. Esto es un ancestro que tenía la misma homogeneidad y según el proceso de selección fueron surgiendo las variedades. Por eso es que de un reptil, de sus patas, se adaptó y salió el ala para que pudiera convertirse en un ave y así poder volar. Y así de esa manera explicaban su proceso. O sea, la explicación más común es que la homología viene de genes similares. En otras palabras, la razón que haya apariencia homológala en dos animales diferentes es porque fueron programados por genes similares en el embrión. Aunque haya similitudes, hermanos, siempre les expliqué anteriormente. Número uno, nosotros que creemos que Dios es el creador de todo esto, Él hizo todas estas especies como Él quiso hacerlas y muchas de ellas se parecen. Y yo les decía la semana pasada que como Dios es omnisciente y sabía, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo en este momento con la evolución y todo esto, Él dice, bueno, vamos a darle para que se entretengan bastante y para que sigan en su ignorancia de que en efectivo el hombre se parezca al mono. Y así lo hizo. Pero cuando llevas el estudio más profundo, ven que ellos vienen de diferentes árboles. Ahora, sabemos que hay casos que tienen apariencias similares, que vienen de diferentes genes, pero tenemos muchos otros casos que tienen genes similares que resultan de apariencias diferentes. O sea, lo que ellos se apoyan y dicen, la similitud que hay en estas especies porque tienen genes iguales. Equivale a un ancestro común. Pero los estudios muestran que, repito, hay casos que tienen similitudes, pero genes diferentes. Y otros casos que tienen genes iguales y apariencias diferentes. Entonces no hay una ley, no hay un principio a seguir, no ha habido un orden, un régimen. En lo que es creación, lo que muestra es diversidad. Y les voy a poner un ejemplo, tomando los ojos. Hay un gene que es similar en el ratón, el pulpo y una mosca. Okay. Ahora,
No sé si usted ha visto estos animales. Y les recomiendo desde ahora que esta noche a las 8 en Discovery va a haber un programa que llaman Life o Vida. Ellos muestran las grandezas de la naturaleza desde el punto de vista evolucionista, pero es ahí cuando yo aprovecho en aprender y ver todos estos programas, porque eso lo que hacen es enriquecerme mi fe en Dios. Si usted conoce lo que es un ratón, un pulpo y una mosca, al mirar el ojo de un ratón y un pulpo hay cierta similitud superficial. Pero el ojo de una mosca con sus múltiples facetas es totalmente diferente. Sin embargo, los tres ojos dependen de un gene muy similar o igual. O sea, noten la apariencia del ojo de una mosca en comparación a la de ratón. Vamos a dejar el pulpo a un lado. Se parecen, pero tienen el mismo gen. Entonces lo que ellos están probando no es cierto. En recientes estudios genéticos han mostrado que los hombres y los simios, escuchen esto, comparten un 98% de sus genes. Es ahí donde yo le digo que Dios es un Dios, no sé, original. Él dice, ok, ahora les voy a dar para que los dos tengan un 98%, para que se siga rompiendo la cabeza creyendo en el evolucionismo. Pero ¿es esto evidencia que tienen un ancestro en común? Si se asume que somos el producto de los genes, entonces la dramática diferencia entre el ser humano y el simio se debe al 2% de sus genes. Este 2% de estos genes son genes triviales que nada tienen que ver con anatomía. O sea, el diseñador bien pudo decidir usar materiales comunes para construir y crear diferentes organismos. Compartimos un 98% de los genes, pero sin embargo somos abismalmente diferentes. Porque si usted toma el mono, el simio, tiene ciertas capacidades intelectuales, pero llega hasta ahí. ¿En dónde nosotros superamos a los simios? Cuando viene la parte espiritual, cuando viene la parte de la religión y la moral. En eso lo superamos. No puede mencionar ninguna otra, porque si usted menciona nuestras inclinaciones hacia la arquitectura, hacia la ingeniería, entonces le está favoreciendo a ellos, porque dice uno también el mono, porque eso lo están probando, los ponen ahí a que usen instrumentos y ellos en verdad que usan instrumentos. Ellos para romper un coco cogen una piedra. O sea, ellos usan instrumentos. Entonces puede ser que diga, bueno, es verdad que nosotros hemos evolucionado a tal punto que en vez de partir el coco con una piedra, ya tenemos un mecanismo que lo parte, lo hace pedacito y lo hace dulce de coco. ¿Ok? Pero esa no es la parte que tenemos igual. Nuestra diferencia, la diferencia es la moral y la religión, que usted nunca va a encontrar en un simio. Nunca lo va a encontrar. Entonces, la conclusión de Wells es que la evolución darwinista está en bancarrota. Las evidencias son inadecuadas y sistemáticamente falseadas. De todas las que hemos escogido, de las 5 que recuerden que ellos usan como sus mayores evidencias, ninguna de ellas ha podido probar los hechos. Ninguna. Estoy convencido que en un futuro no lejano la gente va a mirar atrás y dirán, ¿cómo es que hemos podido creer en esto? ¿Y usted sabe quiénes lo están haciendo? Científicos. Ya científicos. Yo le estaba mencionando un dato en el mensaje de la semana pasada, donde unos 100 científicos de las diferentes ramas de la ciencia se han reunido para decir, ¿sabes qué? Estamos escépticos a la evolución. Nuestra inclinación es que indudablemente, por los hechos estudiados, aquí se trata de un diseñador inteligente. Cuando han dicho un diseñador inteligente, muchos de ellos dicen Dios. Y al decir Dios, hacen así y abrazan el cristianismo porque es la manera de llegar a Dios.
Siempre yo les dije en ocasiones anteriores que el problema de la ciencia es que una vez que definan a un creador, entonces todo este esfuerzo que ellos han venido haciendo por los años en tratar de probar la evolución, tendrían que esmerarse entonces en estudiar al creador. Y al estudiar al creador, ustedes saben ahí que hay un elemento que no le gusta mucho a los hombres, que es santidad y sometimiento. Entonces, al estudiar el creador y entender que es el legislador del mundo, el juez, que un día van a tener que compadecer delante de él, ya eso no conviene, porque eso requiere cambio de vida, como lo hemos hecho nosotros. Y por eso es que usted ve tanta insistencia en que a pesar de que hay evidencias y hechos, se esmeran en negar a Dios. Y continúan. El darwinismo, hermanos, es pura filosofía materialista. Lo triste es que siendo una filosofía es el campo de la ciencia, lo cual se limita a aceptar solamente hechos y a corroborar los hechos. Y a pesar de su ética y la evolución no poder colaborar con su ética, la han adoptado como su ciencia. Y eso no es justo, no es justo. No es justo porque está inundando y afectando la mente de nuestros hijos, la mente de muchos de ellos, porque mientras más lejos usted los lleve de Dios, más pecadores son. Y entonces es la idea que hay detrás del evolucionismo. Pero la ciencia, dice Wells, está apuntando firmemente hacia el diseño. Pues la complejidad de la vida, sin la evidencia de un ancestro, el desarrollo de los embriones, inclusive la homología, es más compatible con diseño. Por tanto, el origen de la vida clama por un diseñador. Dice, cuando uno analiza toda la evidencia afirmativa actual, desde la perspectiva cosmológica, física, astronómica, biológica, se descubre que todo apunta a un diseñador inteligente. La semana que viene vamos a comenzar viendo argumentos clásicos para la existencia de Dios. Que hasta aquí hemos desarmado la evolución de su origen por la razón de la ley de efecto y causa. ¿Ustedes saben qué? Toda causa, todo efecto requiere una causa. Es ley de la ciencia. Entonces, si todo efecto requiere una causa, o comenzamos con el cuento de la buena pipa. Ustedes, no sé cuántos son cubanos aquí que conocen el cuento de la buena pipa. Cuando yo era chiquito, yo detestaba que me hicieran ese cuento. Y aunque me enojaba, ahí me quedaba respondiendo. Me quedaba respondiendo y me hacía enojar, y ahí yo respondiendo, y nunca se acaba. La ley de efecto y causa requeriría que nunca se acabara. Siempre tendrías que buscar una causa primaria, una primitiva, anterior. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, la única causa sin causa es Dios. Y si usted no quiere aceptar esa evidencia, entonces usted está destruyendo nuestra única posibilidad, porque ¿qué otra pudiéramos mencionar? ¿Qué otra? ¿Hay alguna otra nominación? Ninguna. Entonces, destruimos lo que es el origen. Una de las cosas más importantes que vimos de la evolución es, ¿quién me puede explicar? Porque no quiero ser yo quien esté hablando, porque uno de mis propósitos con estas clases, hermanos, es que aprendamos de manera tal que podamos, cuando se presente la necesidad, ayudar a otros que están confundidos. ¿Qué explicación dimos aquí sobre la materia homogénea y la materia heterogénea? ¿Quién lo explica?
¿Alguien tomó notas? Sí. La materia homogénea, muy bien, es porque está compuesta de los mismos elementos. Por eso se le dice homogénea. Heterogénea, que tiene diversos elementos. Ok, ¿por qué? Y esa es la que proponen los evolucionistas para el origen de la vida, o el origen de la diversidad que hay en el mundo. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no es posible esta presunción? Muy bien. Es materia. O sea, no responde a los dos hechos de la naturaleza. Los dos hechos de la naturaleza es que hay materia y hay espíritu. Está concentrada en materia y no nos está dando respuesta a lo que es el espíritu. Algo que podemos comprobar porque está en nosotros. Muy bien, esa es una razón. Otra. Otra razón. Piense. Ok. Si lo que había en el principio era la misma materia, porque por eso la llaman homogénea, que tiene los mismos elementos, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Con qué razón? ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál fue el propósito que cambió de una cosa simple a una más compleja? Si no hay ningún elemento personal envuelto, si no hay ninguna inteligencia, ¿cómo es que una materia catalina, la piedra, muerta, que tiene los mismos elementos, puede de buenas a primeras decidir hacer un cambio en sí, por una fuerza que hay en ella misma, y producir algo un poquito más complejo? Muy bien, vamos a suponer que en efectivo tiene esa fuerza o movimiento, pero entonces, ¿de dónde surgió el cambio? Si son otros elementos, por eso viene a ser heterogénea, si son otros elementos en los que cambia, por ende, esos elementos tuvieron que estar en el principio. Porque ¿de dónde salen? Siguen saliendo de la nada. Cuando es contra la ley de la ciencia, nada produce nada. ¿Entienden la idea? Entonces, lo más correcto es que esos elementos y toda esta complejidad que hay en la vida estuvieron en el principio y por ende fueron creados. Porque si algo simple no puede volverse en algo más complejo, porque supuestamente eso complejo no podía estar en la originalidad. ¿Entienden la idea? Esta hermana quería decir algo. Exacto. Sí, se transforma, pero ¿por qué y quién? Entonces, otra de las cosas que estuvimos estudiando evolución, porque ya vamos a concluir con esta teoría, porque vamos a entrar en teísmo. O sea, vamos a entrar en argumentos a favor de Dios, de la existencia de Dios. Si la materia tuvo un origen, ¿de dónde surgió ese origen? ¿De dónde surgió? ¿De dónde y cómo surgió? Significa que si no podemos darle una respuesta a de dónde surgió eso que es original, porque ahora vamos al principio de los principios, que es la materia homogénea, los átomos. Esos átomos, ¿de dónde surgieron? Lo contrario sería pensar de que son eternos. Y al ser eternos, ¿me está siguiendo? Al ser eternos, imagínense una eternidad. Ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo es que en un espacio eterno ellos deciden, esa materia, esos átomos, deciden explotar para formar el universo? ¿Y cómo deciden entonces hacerse más complejo? ¿Cómo y con qué propósito? Porque entonces lo ideal fuera que esa materia fuera eterna
y se mantuviera homogénea y eterna hasta la eternidad. Eso es lo más correcto. Pero entonces lo que ellos dicen es, hubo un origen. Por eso es que la ciencia, cuando acepta la evolución como ciencia, no se atreve a opinar en cuanto al origen de la vida, porque saben que es improbable. Entonces ellos dicen, algo se originó, de alguna manera surgió un movimiento, una fuerza que produjo la complejidad de la vida. No hay respuesta, no nos responde a los hechos. Y entonces ahí viene la idea, no solamente fue el hecho de que una materia se hizo más compleja, a la piedra le salieron paticas. No, esto está bien. Vamos a suponer que por la misma fuerza que hay dentro de la piedra, ¡pum!, le salieron paticas para salir caminando. Pero entonces, ¿y qué de los sentidos? Que es otra complejidad que no tiene elementos materiales. Entonces no solamente los sentidos, ahora viene el alma. Y del alma al espíritu, que es otro hecho, que no son elementos materiales. Entonces, como ustedes pueden ver, la evolución, como decía Wells, está en bancarrota. Y muchos la siguen creyendo, y muchos la siguen estudiando. ¿Qué alguna pregunta? Es increíble pensar que la gente pueda creer en la teoría que una persona que él mismo se cree un mono evolucionado. Sí, señor. Porque para darle nosotros somos monos evolucionados, los ensayos ecológicos son personas sin evolucionar. Sí. Entonces, eso es absurdo completo. Completamente. No sé quién puede creer en eso. No puede, sí, exactamente. David. Exactamente. ¿Por qué unos sí se quedaron aquí y otros no? Esa es la voz. Son cosas que hoy día la ciencia que está mucho más avanzada me muestra. Exactamente. Y esos teóricos de Darwin y todo eso que lo que experimentaron hace años, muchos años atrás, están dando contra la pared, cabezazo, tratando de demostrar algo que es inconcluso. Inconcluso. La verdad es Exactamente. Y entonces deje que comencemos, como dice, a estudiar las evidencias bioquímicas y comencemos a ver cómo funciona una bacteria y todas esas cosas. Si ustedes se van a dar cuenta, es imposible que todo eso haya surgido así de la nada. Estuve escuchando acerca de eso. No he tenido oportunidad de ver eso. Hay evidencias cosmológicas que cuando nosotros las estudiemos ustedes se van a dar cuenta por qué no hay vida en otro lugar. ¿Tenemos 2 minutos? Lo que dice él es no es otra cosa, lo que tú quieres comprobar buscando donde no hay. Okay, ¿qué estamos aprendiendo, hermano? La parte más importante de todos estos estudios, ¿qué está provocando en nosotros? Cristo nos está llevando a entender que hay un creador, que todo lo que hay, todo lo que existe fue poder, no es que surgió de la nada, que se creó sola. Eso es lo que usted nos está llevando al entendimiento que nosotros tenemos un creador que nos creó a nosotros, creó a su imagen y semejanza. Claro. Bueno, Todo lo que existe es para beneficio del ser humano. Amén. Okay, muy bien. Esa es una de las buenas razones por la cual, pero yo quiero ir más allá. A yo ya saber evidentemente de que Dios hay un creador, ¿qué es lo que debe de continuar provocando dentro de mi ser?
Aprender más de Él. ¿Qué más? Frases cortas porque tenemos 2 minutos. Quiero dar oportunidad que otros hablen. Crecer espiritualmente. ¿Qué más? Reafirmar nuestra fe. ¿Sí? La fe, después ustedes van a escuchar en el mensaje acerca de la fe. Otro, ¿qué es lo que está provocando? ¿Cómo? Agradecimiento, gozo. Hay una palabra que no me han... Uh-huh. Muy bien. No, todos están bien, no me han dicho la que estoy persiguiendo. La adoración, hermano. Es verdad, todo lo que ustedes dicen es verdad, pero tiene que crear en mí un espíritu de adoración hacia mi Creador. Ese es todo el propósito por el cual Él creó todas las cosas, para la alabanza de su gloria. Y entonces eso es lo que queremos a través de estos estudios. Que nos ponemos en pie y nos despedimos.